Buenas noches. Comienzo esta reunión enviando un fuerte saludo a todas las mujeres. Ayer se celebró el Día Internacional de la Mujer y deseo que Dios las bendiga grandemente. En mi vida, mujeres han hecho la diferencia, especialmente la vida de mi mamá, que dio la vida por mis hermanos, mis hermanas por mí, la abuelita de mi esposa misma, mi hija. Ayer oramos junto con ellas y agradecimos a Dios por sus vidas. También en mi familia hay muchas mujeres que hacen la diferencia y también en el reino de Dios, mujeres valientes que hacen la voluntad de Dios. Las felicito por poner a Dios en primer lugar en sus vidas, por aplicar la Biblia. Que Dios nos dé el privilegio a nosotros como hombres de valorarlas, de levantarlas y protegerlas y cuidarlas. Muchas mujeres en el mundo siguen sufriendo, muchas mujeres en el mundo lastimosamente están llenas de tristeza y le ruego mucho a Dios y que roguemos a Dios para que estas situaciones cambien. También hoy se cumplen 2 semanas desde que se ha tenido una brutal guerra en contra de Ucrania. Estamos orando por esta nación y orando por nuestros hermanos que allí se reúnen para glorificar a Dios. Han habido 2 personas que se han vuelto al Señor en medio de la guerra, en medio de los bombardeos. Nos damos cuenta que la palabra de Dios tiene poder. Así que si nosotros estamos en esa parte del mundo y tenemos de paz, valoremos lo que Dios hace en nuestras vidas. Sin embargo, la guerra nos está afectando a todos. La guerra está dañando a todos de una manera directa o de una manera indirecta. También no estamos libres de que puedan acontecer guerras. Vamos a orar para luego continuar con nuestro mensaje. Señor, te agradezco muchísimo por la oportunidad que nos das de reunirnos de esta manera, Señor, virtualmente. Gracias por cada persona que se ha conectado a esta reunión. Ruego, Señor, que los bendigas, que los protejas, que pongas tus manos alrededor de cada uno de ellos, y oro especialmente agradeciéndote por cada una de las mujeres que están conectadas a esta transmisión. Gracias por las mujeres que hacen la diferencia en nuestras vidas. Gracias por las mujeres que ponen tu palabra en práctica y gracias por las que han estado a nuestro lado y han marcado la diferencia y han dejado una huella. Permítenos, Señor, valorar, Señor, permítenos cuidarlas, protegerlas y, Señor, tener el corazón que tú tienes de amarlas a ellas como iguales a todas las personas en la humanidad. Muchas gracias también, Señor. Ruego esta noche por la paz de Ucrania. Ruego, Señor, para que cese ese ataque violento que ha quitado la vida de personas, Señor, familias, niños. Te imploro, Señor, que estés en la mente, Padre, de las personas que pueden tomar decisiones a nivel mundial para que esto se detenga. Señor, toma control de este mensaje y en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Las guerras han existido. Al leer la Biblia desde el Antiguo Testamento han habido guerras. Han habido guerras desde los primeros 5 libros de la Biblia para poder conquistar sus territorios, para poder defenderse. En ese entonces, una de las maneras que habían de obtener recursos eran derrotando a otros pueblos y saqueándolos totalmente. Tenían que defenderse. Esa era la realidad. Y esa fue la realidad que llegó hasta el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, el pueblo de Israel estaba sometido a un ejército extranjero. Y en ese contexto vivió nuestro Señor Jesucristo. Es como si hoy nosotros estamos predicando el mensaje y estamos viviendo un contexto mundial de una guerra que podría convertirse en una guerra nuclear y la tercera guerra mundial. Ha existido guerras durante toda la historia. La primera guerra, segunda, que pudieron haber significado posiblemente llamados latentes de que el fin se acercaba. Algunas personas están comenzando a interpretar esta guerra de una manera bíblica y tratando de dar nombres, y en realidad no podemos estar seguros si eso es así. Lo que sí es seguro es que hay una previsión de que va a haber guerras. Si esta guerra termina, posiblemente no será la última. Es la naturaleza del ser humano.
¿Cuál es la posición de nosotros como cristianos? Entender que Dios a través de Jesucristo o Jesucristo mismo, siendo Dios, nos dijo que iban a haber guerras. Hoy nos toca lamentarnos y sentir tristeza por esas personas que están perdiendo la vida. No podemos ser indiferentes. No podemos, como algunos han posteado en sus redes sociales, es bíblico y tenía que pasar. No podemos ser tan fríos. No podemos ser personas que no oramos. Debemos de orar por la salvación de las personas. Hay personas que están muriendo que posiblemente no murieron en Cristo. Y eso es lo que nosotros anhelamos. El coronavirus no ha terminado. Continúa esta pandemia azotando a la humanidad. Hay personas muriendo en los diferentes países. En Centroamérica estuvimos en guerra también. Desde la conquista hubo guerra. Vinieron a conquistar nuestras naciones. Guatemala, una guerra de 35 años interna. El Salvador, otra guerra interna. Colombia y varios países que no han olvidado lo que la historia hizo en sus vidas. Y hoy podemos vivir en un país de paz y eso nos alegra, pero nada nos libra. Y no deseo el mal, sino sencillamente estoy entendiendo que hay una previsión de guerras, que a veces podemos estar cerquita de que haya una guerra y también a veces pensamos en guerras de un país contra otro y esto es bíblico, pero internamente hay guerra entre pandillas, entre grupos armados, entre unos y otros o contra el gobierno. Eso es lo que está sucediendo. La misma violencia, tristemente en México, en un estadio, los fanáticos de un equipo y otros se dieron a golpes y fue terrible lo que pasó. Es una noticia del día de hoy. Y estas cosas van a ocurrir. Pero vuelvo a decirte, no significa que porque esas cosas van a ocurrir, debemos ser tan fríos como algunos lo están haciendo. Anhelamos la paz, anhelamos que se detenga, anhelamos que haya un aprendizaje, anhelamos que la humanidad pueda comprender que lo mejor es hacer la palabra de Dios como la esencia, como algo en nuestras vidas que dirige nuestros pensamientos y nuestra conducta. Eso es lo que anhelamos. Así que no dejemos ni permitamos que sea frío. Eso tiene que pasar. Si estuviera pasando aquí en Costa Rica o en el país de donde estás conectado o en el barrio donde estás conectado, sería muy diferente. No lo verías así. Eso tiene que pasar. No sería así. Cuando pasamos momentos difíciles, no pensamos de esa manera, sino nos aferramos a Dios, confiamos en Él, nos rendimos en Él y decimos, Señor, protégenos. Así que vamos a comenzar con nuestro mensaje, recordando lo que es previsión. Es un término que procede del latín preavisio y que refiere a la acción y efecto de prever, conjeturar lo que va a suceder a través de la interpretación de indicios o señales, ver con anticipación, preparar medios para futuras contingencias. Así que comenzamos en el capítulo de Mateo, el capítulo 24, y vamos a estar desde el versículo 1 al 8. Jesús salió del templo y mientras caminaba se le acercaron sus discípulos y le mostraron los edificios del templo. Pero él les dijo, ¿ven todo esto? Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Y puedes ver la imagen. Jesucristo está en el templo, sale con sus discípulos y ellos se quedan maravillados de los edificios que conformaban el templo. Un templo maravilloso, majestuoso. Y ellos le estaban mostrando a Jesús. Es como cuando nos admiramos de algo increíble. Tal vez un auto súper moderno, una casa bien hecha, un rascacielos. Y ellos estaban admirados. Jesús estaba muy cerca de ir a la cruz para darnos la oportunidad de ser perdonados por nuestros pecados. Él sabía que no iba a volver a regresar al templo. Él sabía que posiblemente ya no iba a volver a verlo físicamente, pero él dejó una previsión de lo que iba a pasar con ese templo. Aquí hay promesas de las cosas que iban a pasar y algunas ya pasaron, como lo que Jesucristo dijo que iba a suceder con ese templo. Él mencionó que todo sería derribado, que no iba a quedar pared sobre pared. Tengo la versión traducción lenguaje actual y dice aquí, cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces él les dijo, ¿ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos. Ni una sola pared
quedará en pie. ¿Cómo Jesucristo iba a saber eso? Solamente siendo Dios. Y Jesucristo ya estaba dando ideas de cosas que iban a pasar. No estoy seguro si algunos de los que estuvieron ahí con él vieron esa destrucción, pero lo que estoy seguro es que este mensaje de Jesús se pasó de persona en persona y algunos pudieron comprobar lo que él dijo. En el año 70 después de Cristo, el ejército romano, bueno, los israelitas habían hecho sublevaciones y en el año 70 después de Cristo, atacó la ciudad y destruyó el templo. Fue destruido. Qué impresionante, algo tan majestuoso. Y mira, eso ocurrió, eso pasó con el pueblo de Israel. Y ahora lo estamos viendo a todo color, tristemente, como edificios de apartamentos, edificios gubernamentales, áreas residenciales están siendo destruidas. Es una barbarie lo que está ocurriendo. Eso está pasando en Ucrania. Tristemente lo estamos viendo, pero esto que predijo Jesucristo, que previó que iba a ocurrir, realmente pasó en el año 70. Y dijo que después de todo esto vendría el fin, pero también dijo otras cosas. Continuamos viéndolo. Dice el versículo 3 al 4. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Bueno, aquí hay preguntas. Dice la traducción lenguaje actual: después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Y nos damos cuenta que aquí hay preguntas. Algunos dicen que son 2 preguntas y aquí en la traducción lenguaje actual se ven 3 preguntas o quizás hasta más. ¿Cuándo sucederá? ¿Cuál será la señal de la venida de Jesucristo y del fin del mundo? Estaban ansiosos, estaban preguntando si Jesucristo les había dicho que Él regresaría. Ellos estaban ansiosos, pero por alguna razón Dios no reveló, ni ha revelado, ni el día ni la hora. Así que tenemos que ser cuidadosos ante estas situaciones. Hemos pasado por momentos de sufrimiento. Personalmente recuerdo la guerra interna en Guatemala, teniendo 18 años, con el temor de ser reclutado para ir al ejército o de ser secuestrado por estos movimientos socialistas y comunistas para que fuera parte de sus filas. Recuerdo en mi inicio de la universidad, mi mamá pidiéndome que no fuera a la universidad porque era un semillero, era un lugar de reclutamiento para los movimientos comunistas. Lo viví en carne propia. Recuerdo en una ocasión con un grupo de compañeros yendo a jugar un partido de fútbol a un pueblo en Guatemala y tener que escondernos y tener que quedarnos una noche más en ese lugar, todos escondidos porque el ejército andaba reclutando a los jóvenes de ese pueblo. ¿Cuántos jóvenes fueron reclutados por ambos bandos? ¿Cuántas personas murieron? Recuerdo la explosión de bombas en la ciudad, noticias que llegaban, las viví en carne propia. Eso no es nada agradable. Y por alguna razón, Jesucristo no dejó esto claro. No dejó claro cuándo iba a suceder. Lo que sí para mí es impactante es que aquí hay 3 preguntas que no fue específico. Nosotros que somos personas tan organizadas, con agendas, con fechas, con eventos, y la Biblia dice, tenemos que entender que Dios tiene la última palabra. ¿Qué es lo que Dios trató de hacer con esto? Bueno, no dejarle una certeza a la humanidad, sino que cada ocasión que ocurra algo, la humanidad pueda entender que el fin se acerca. También algo que ocurre con esto es entender que la palabra de Dios tiene vida y poder, que esto está escrito, que esto no fue inventado. ¿Cómo se iba a saber que esto iba a ocurrir en el futuro? Hay países que hoy existen que ni siquiera se tenía la idea de que iban a existir en ese tiempo. Todo lo que es América, ni siquiera se había descubierto, bueno, ni siquiera a través de España habían llegado a esta parte del mundo. Sin embargo, ahora vemos que hay naciones que están acá.
Así que estas preguntas no tuvieron una respuesta clara porque Dios no quiso revelar claramente esto, sino solamente previsiones, indicios, para que podamos estar preparados, tomar las medidas, hacer la voluntad de Dios, porque en cualquier momento podría ocurrir. Y dice que nadie los engañe. Habrán personas que vendrán diciendo que Él es Cristo y vendrán a engañar a la humanidad. Hoy mismo debemos de tener cuidado de las personas que se van a levantar y ya está ocurriendo y están poniendo pasajes bíblicos. Estos son los nombres que aparecen. Yo no te puedo decir ni asegurar que es así. Podría ser, pero yo no me puedo atrever a hacer esto porque no puedo pensar que esta sea la última guerra. Y si esta es la última guerra, pues no quedó establecido. Solo hay indicios de que podría ser que esta sea la última guerra. Lo que sí estoy seguro es que debo tener cuidado de que nadie me engañe. Lo que debo tener cuidado es seguir creyendo en la palabra de Dios, que la palabra de Dios se está cumpliendo. ¿Cómo pensar que 2000 años después del nacimiento de Jesucristo y casi 2000 años desde que Él dijo estas cosas en Mateo 24, las guerras continúen sucediendo? Las guerras entre una nación y otro país continúen ocurriendo. Te voy a decir una razón. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y es verdadera y es eficaz, y hoy se está demostrando que es así. Así que nuestra posición en este momento como cristianos es levantar nuestra fe en Dios. Mucha gente en medio de la paz se ha relajado. Europa mismo, un continente que perdió el respeto por la palabra de Dios, que se alejó de Dios, y ahorita están a la puerta de una guerra que puede afectar a todo este continente, al cual Dios le dio prosperidad y que han pasado momentos difíciles. Hoy los templos en Europa sirven como museos, siendo Ucrania un país con la mayor cantidad de cristianos. Por alguna razón sabemos que hay un enemigo que ataca al pueblo de Dios, y no dudo que eso está sucediendo también. Eso sí es algo real. Así que debemos de tener cuidado que nadie nos engañe, sino al contrario, creer más en la palabra de Dios. Continuamos en el versículo 5 al 6. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Voy a leer aquí en la versión traducción lenguaje actual. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente, yo soy el Mesías, usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse, pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Aquí en América han habido guerras. Y hay guerras en todos lados, pero dice que muchos vendrán diciendo que son el Mesías. Esto va a comenzar a acontecer. Ya ha pasado, personas que han venido. Hay personas que han puesto fechas para el fin del mundo. Te invito a que vayas hoy tan fácil en el internet, en la web, ir a ver la historia de quienes han pronosticado que iba a venir el fin del mundo. Hay personas que se levantaron y pusieron día, año en el cual iba a haber fin del mundo. Esas fechas ya pasaron, por lo cual quedaron en ridículo, porque no fue verdadero. Así que no tardarán otras personas en levantarse. Eso va a ocurrir. Muchos vendrán haciéndose pasar por Jesucristo. Dice que habrán guerras y rumores de guerra. Eso lo hemos tenido. Actualmente hay guerras en diferentes países, ya sea un país contra otro o las mismas guerras internas que están sucediendo. Hay rumores de guerra. Esto comenzó así, hace 3 semanas era un rumor y ya 2 semanas ya es una guerra en firme. Hay más rumores de que otros países van o posiblemente pueden entrar en esta guerra. Eso lo estamos viviendo de una manera fuerte, pero los rumores de guerra siempre han existido. Eso es lo que Jesucristo dijo. ¿Cómo iba a saber Jesucristo esto? ¿Cómo iba él 2000 años adelante y poder él con tantas certezas? Pues únicamente siendo Dios. Dios mismo diciendo, van a haber guerras y rumores de guerras. Por eso la palabra de Dios se cumple. Las promesas de Dios se cumplen. Por eso tenemos que estar como
como cristianos agradecidos de que tenemos una vida entregada a la verdad, a las promesas de Dios. Dice también que procuren no alarmarse. Esto es lo que estaba diciendo acá. ¿Y qué es lo que nos da a entender esto? Bueno, aquí en la traducción lenguaje actual dice, pero no se asusten, procuren no alarmarse. Dios nos llama, Jesucristo nos llama a confiar en Él, a entender. Imagínate, hay una gran diferencia en leer esto, siendo el pueblo de Dios, a no ser el pueblo de Dios. La gran diferencia es que aunque las cosas se pongan terribles, tenemos a alguien que nos protege, alguien que nos cuida, alguien que siempre abrirá puertas, así como ha sucedido durante esta pandemia que hemos vivido ya durante 2 años. Creo que el 6 de marzo cumplimos 2 años de que fue el primer caso en Costa Rica. Y durante esos 2 años ha habido escasez, ha habido muchas situaciones que han pasado en el mundo, preocupación definitivamente, pero Dios nos ha cuidado. Y en medio de todo esto también podríamos asustarnos, preocuparnos, angustiarnos, pero Jesucristo dice que no lo hagamos, que pongamos nuestra confianza en Él, porque somos un pueblo protegido por Dios. Dice el versículo 7 al 8. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Y nuevamente dice que se levantará nación contra nación. Hoy mismo hay naciones que apoyan a uno y apoyan al otro. Hay naciones que están en contra de unos y en contra de otros. Y esto dice que se levantará nación contra nación. Hoy se levantan estas 2 naciones, pero ya han habido otras naciones que se han levantado y han tenido luchas unas con otras. Pero también dice que habrá hambres. La pandemia trajo hambre a la humanidad. No nos olvidemos, muchas personas en las ciudades se quedaron sin trabajo, se quedaron sin ingresos y se quedaron sin comida. Algo que ha pasado con el reino de Dios es increíble y está pasando ahora. Muchos cristianos alrededor del mundo están y estamos contribuyendo para ayudar en estas situaciones donde hay hambre, con todos los desplazados, con toda esa movilización que ha habido de personas. Pero regresemos a esta parte del mundo donde la pandemia dejó familias pasando hambre. Hubo personas que no tenían que comer. Y yo quiero decirte que el pueblo cristiano ha buscado darle comida a otras personas en medio de la pandemia, de lo que se tiene, quizás a veces no es abundante, quizás poco se comparte con otros. Aquí mismo en Costa Rica, no olvidemos que hermanos nuestros en la fe han sido ayudados con víveres para que no pasen hambre. Agradezco a Dios por nuestros hermanos que han contribuido para que eso ocurra. Eso se da en un pueblo de Dios, pero Dios mismo diciéndonos, esto va a ocurrir. Hermanos, esto es apenas señales. No podemos decir que esto ya terminó. Hay una crisis económica a nivel mundial. Los productos han subido y seguirán subiendo de precios. Entonces aquí hay una previsión para nosotros como cristianos. Tenemos que ser sabios en cómo administrar los recursos, en cómo seguir confiando en Dios y en cómo ser generosos con otras personas. Ayudemos. Si Dios nos bendice, ayudemos a otras personas. Dice que habrá terremotos. Eso es otra cosa que no ha terminado. ¿Cómo poder ver? Te puedes imaginar Jesucristo hace 2000 años. No sé cuántos terremotos él vio en 33 años. No nos olvidemos que no habían tantas oficinas para pronosticar los eventos, para estudiarlos y analizarlos como están ahora, pero dijo que iban a haber terremotos. Y eso es algo cotidiano. Vivimos en una zona del mundo que es sísmica. Aquí hay temblores a cada rato y en Centroamérica hay temblores, han habido terremotos. Hace poco hubo uno en Guatemala. En México también han habido. En toda América, en otros continentes ha habido. Y esa es otra cosa que nos ayuda a entender. Esto va a ocurrir. Esto va a suceder. Porque son promesas que no son agradables, pero es para demostrarle a la humanidad que la palabra de Dios se cumple. Ojalá que estemos preparados espiritualmente
en nuestra relación con Dios, en nuestras oraciones, en la lectura de la palabra de Dios, en el alimento espiritual, en la confianza en Dios. Somos el pueblo de Dios. Hoy más que nunca prediquemos las buenas noticias de salvación a las personas que lo necesitan. Muchas personas están viviendo el día disfrutando y no entendiendo que hay cosas que van a ocurrir y que Dios nos ha dejado su palabra para prepararnos, tanto espiritualmente como físicamente en la realidad. Dios nos libra de muchas cosas que cotidianamente podemos enfrentar. Y estos son señales de lo que va a ocurrir. Así que hay una previsión en este mensaje, en el contexto. Ya algo se cumplió, la destrucción del templo. Ya las guerras han habido y hoy mismo estamos viviendo una guerra. Han habido hambres, hay hambre en este momento en muchos lugares del mundo. Ya han habido terremotos, aquí en Costa Rica han habido fuertes terremotos, como en varios países de Centroamérica, terremotos que han destruido ciudades y que han matado a muchas personas. Están habiendo terremotos en otros lados y continuarán habiendo terremotos. Aquí es algo bíblico. Yo no puedo decirte, mira, dejarán de haber terremotos, dejará de haber hambres y dejará de haber guerra, porque la palabra de Dios confirma que es verdadera. Sería ir en contra de lo que la Biblia dice. Creamos en la palabra de Dios. Aquí hay argumentos y circunstancias que nos pueden ayudar a entender que Dios es un Dios verdadero. Y dice que apenas será el comienzo de todos los dolores. Ay, queridos hermanos, amigos que se conectan, esto es bien complicado. Porque durante generaciones y eventos ha habido paz, ha habido prosperidad, modernismo, la gente se ha relajado, se ha olvidado de Dios. Pero la Biblia dice que esto es apenas el comienzo. Significa que podríamos vivir cosas terribles, cosas horripilantes por la misma naturaleza del ser humano y porque está escrito que esas cosas van a ocurrir. ¿Cuánto sería increíble poder decir, ojalá que eso no pase? Pero va a suceder porque está escrito. Así como va a suceder que Jesucristo regresará y que un día el cristiano, como tú y como yo, tendremos la oportunidad de experimentar esas promesas de vida eterna. Concluimos. Como te dije, Jesús previó la destrucción del templo, fue destruido en el año 70, previó que habrían guerras, hambres, terremotos, llamó a sus discípulos a no preocuparse y también expresó que esto sería solamente el principio de los dolores. Así que la invitación es para que oremos por la paz, especialmente en Ucrania, pero hay tantos países que continúan en guerra, con dictaduras, con hambres, con catástrofes, no solamente de terremotos, sino huracanes, tsunamis, tantas cosas. Y como pueblo de Dios, te invito a que oremos por la paz, a que oremos para que en medio de estas circunstancias Dios nos ayude y que la humanidad tenga la humildad de reconocer que esto estaba advertido para que el ser humano piense, recuerde y reconozca que el único Dios verdadero es nuestro Dios de la Biblia, Jesucristo su Hijo, su enviado para darnos paz con Él. Ojalá que la humanidad pueda darse cuenta cuando han dicho que la Biblia no es verdadera, que es invención de hombres, que no tiene poder. Ojalá que pueda haber arrepentimiento y pueda haber una determinación de volverse a hacer la voluntad de Dios. No tenemos que estar hundidos para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que tener suficiente fe para entender que la palabra de Dios es verdadera. Oremos por la paz. Feliz noche.